Bueno, pues vamos a dar inicio a esto, si no el tiempo nos come. Vamos a hablar ya del último tema, el último tema de la materia. Prácticamente estamos a 2 clases de que esto se termine. Entonces, ya estamos en el otro extremo. Ya llegamos al otro punto de este continuo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del cambio organizacional. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Qué implicaciones tiene? Y demás. Como siempre, unos segundos, paro para ver que todos estén escuchando y seguimos. ¿Qué es el cambio organizacional? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, profe. Excelente, continuamos, gracias. El cambio organizacional se define como el proceso y efecto que sucede en una organización al transformarse internamente. La transformación puede ser estratégica, al renovar los planes de negocios de acuerdo con proyecciones a futuro o posicionamiento en los mercados. Tecnológica, con la implementación de nuevas herramientas, maquinarias o equipos. De procesos, cuando hay modificaciones en los métodos de abastecimiento, producción, distribución y ventas. Estructural, con modificaciones en las dinámicas de trabajo, cambio de líderes y aspectos jerárquicos. Y cultural, cambio en reglamentos internos de comunicación o hábitos. Ante estas transformaciones, seguramente te preguntarás, ¿por qué llegan estos cambios? Existen 2 factores que llevan a las organizaciones a renovarse. Externos, debido a cambios de la industria, presión de la competencia u obsolescencia. Internos, por ejemplo, caída de la productividad, implementación de nuevas estrategias, planes de modernización tecnológica o nuevas cabezas en puestos clave. El cambio organizacional consta de 2 elementos clave: el proceso de cambio y los efectos que este último genera en la organización. Durante el proceso hay puntos importantes que debes atender. Identificar los comportamientos que influirán en el cambio. Establecer los conceptos difíciles y de mayor relevancia. Definir las estrategias de comunicación y adopción social. Definir el método de reforzamiento del aprendizaje. Respecto a los efectos, la visión del cambio debe ser clara para todos. Es decir, es importante describir cómo serán las cosas una vez que el cambio se haya implementado. No olvides que los efectos del cambio tienen un impacto tanto a nivel individual como organizacional y existen problemas típicos que debes considerar. Entre los factores que propician la resistencia al cambio encontramos el poco entendimiento, que sucede cuando cada área o colaborador no tienen suficiente información o manejan diferentes versiones de este. La desmotivación. Si el proceso del cambio es largo, las personas pueden perder el impulso de la motivación inicial. La preferencia por el pasado, es decir, siempre existirá una preferencia general por aquello que se conoce y está bajo control. Bloqueos y lucha política. Es común que las personas defiendan la inversión y esfuerzos realizados por posicionar los procesos vigentes. Y el alto uso de recursos, ya que un proyecto de cambio mal gestionado e incluso algunos bien planificados consumen más recursos de los esperados, provocando que se alarguen e incluso se cancelen.
Ahora tienes una guía definitiva para llevar a cabo el cambio organizacional. Da clic en el link para reconocer las estrategias que empresas de alto nivel emplean para transformarse de manera exitosa. El mejor momento para transformarnos es hoy. Ok, en lo que me voy cambiando de pantalla, ¿quién me dice qué rescatamos de esto? Bueno, en sí el tema es sobre el proceso del cambio, ¿no? Sí, Aquí, pues, una parte del video dice que sí hay unas personas que se resisten, ¿no? Al cambio en pues, ahorita los cambios tecnológicos que hay, en que ya no, por sí ya no se usan los libros, ya todo es en la computadora, y pues ellos se resisten porque dicen, o sea, se cae el sistema, ¿no? ¿Qué pasa? Todo se vuelve un caos, todo se vuelve un conflicto y cuando antes era, pues todo lo llevaban manual, pues no había tanto problema. Mm, en cambio de las empresas, pues puede ser em, no sé, a lo mejor el cambio del marketing o de un producto, si algo no se vende, qué es lo que tienen que hacer, a lo mejor reforzar la publicidad, ¿no? ok, sí, correcto, gracias. Iraís, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, a todo lo que yo le entendí al video, pues nos explica qué es el cambio organizacional. Yo le entendí que es un proceso y efecto dentro de una organización, una empresa, de los cuales surgen 5 puntos que son la estrategia, que es la renovación, la tecnología, con nuevas herramientas, los procesos, la modificación de sus productos, de producción, estructural, que son las dinámicas del trabajo, la cultural, que son los cambios en las reglas, en los reglamentos internos. Es que existen 2 factores que ayudan a renovarse, que es el externo, que puede ser la competencia con otras empresas, y el interno, que es la caída de productividad o la modernización. Y 2 elementos claves, que son el proceso de cambio y el proceso de efecto. El proceso es un reforzamiento y, bueno, el proceso nos lleva al reforzamiento y en efectos nos lleva a lo que es la visión. Y los factores que ayudan a implementar el cambio son poco entendimiento, la desmotivación, la preferencia por el pasado, los bloqueos y lucha política y un alto uso de recursos. ¿Qué pasó, David? Permítenos, está hablando Iraís. Bueno, le repito lo último, los factores al cambio son el poco entendimiento, la desmotivación, la preferencia por el pasado. Esto le entendí de que pues muchos dicen, no, es que mejor lo hago como lo hacía antes, a la antigüita, ¿no? Para no meterme con la tecnología, los bloqueos y la lucha política que existen y un alto uso de recursos, porque es lo que nos decía que para todo cambio se genera un buen gasto, bueno, una buena inversión, ¿no? Fue lo que yo le entendí al video, profe. No, pues ya diste toda la clase, ya. Cerremos las libretas y vámonos a descansar. Muy bien. Ay, sí, a dormir un ratito. Ok, a dormir un ratito, dice Iraís. Perfecto. Sí, muy buen resumen, Iraís. Gracias. David, ¿querías decir algo más? ¿O se te chispoteó? Creo que no. Iraís, nada más te encargo tu manita, por favor. Ok. El proceso de cambio organizacional es un proceso cada vez más común que se da en las organizaciones. Viene provocado precisamente por aspectos externos. El 2020 creo que va a ser un ejemplo que vamos a tomar durante muchos años adelante de cómo tuvimos que cambiar. No es si quisimos, no es si planeamos cambiar, es cómo tuvimos que hacer cambios y cambios drásticos en muchos aspectos no solo de la vida de las organizaciones, sino de nuestra vida personal. Y también hay cambios internos, eso es algo de lo que nos hablaba el video, efectivamente. ¿Se puede cambiar en qué? Bueno, se puede cambiar en cuanto a la estructura de la organización, ¿sí? Se puede cambiar en cuanto, o por motivo, con motivo
de que se adquirió nueva tecnología, se puede cambiar porque ya traemos un producto que no está cubriendo las necesidades del cliente. O sea, son varias las causas por las cuales nos obligamos a hacer cambios, porque nos movimos de instalación, algo así tan sencillo como ya no cabemos en estas instalaciones y la empresa se tiene que mover a otras instalaciones. Bueno, todo eso genera un cambio organizacional, porque implica una readaptación. Nos cambiamos porque compramos una nueva empresa y ahora ya vamos a tener como que mayor variedad de lo que ofrecemos a nuestros clientes, o cambiamos porque nos compró alguien y entonces ahora habrá que adoptar la cultura, la forma de trabajo de esta otra organización. Entonces, hay muchas causas por las cuales las organizaciones se ven forzadas a cambiar. A veces es por eso es siempre por motivos externos, y los motivos internos nos forzan a cambiar, pero porque nosotros mismos nos damos cuenta que algo tenemos que hacer diferentes. Se están cayendo las ventas, las ventas para abajo, y entonces el director convoca una reunión y dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque donde sigamos a este paso, pues nos vamos a ver en la necesidad de ir quitando gente y ojalá no, hasta cerrar el negocio. Entonces, como pueden ver, el proceso de cambio en las organizaciones se puede dar por muchas variables. Entonces, cada vez se vuelve como que más común saber de estos cambios organizacionales, ¿correcto? Entonces, algo importante que dice aquí la diapositiva es que todos los cambios se ven como una amenaza. O sea, nadie queremos cambiar. Todos presentamos una resistencia al cambio. Esa es una situación humana perfectamente identificada. Responde a varias cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando se prevé a nivel de la dirección, a nivel de las altas cúpulas de las empresas, que va a ser necesario hacer un cambio, es sumamente importante generar un clima organizacional propicio, ¿sí? O sea, este clima organizacional es algo en lo que tendríamos que trabajar previo antes de iniciar un cambio. El 2020 no nos dio oportunidad de generar climas organizacionales propicios. El 2020 nos metió de lleno al cambio sí o sí. Y ese es un ejemplo de cómo las cosas forzadamente se pueden hacer cambiar. Sin embargo, lo ideal, como todo cambio, tiene que ser planeado, bien organizado y demás. Previo tendremos que generar un clima que permita dar respuesta a las inquietudes de los empleados, ¿sí? Oye, ¿por qué vamos a cambiar? Oye, ¿a dónde nos vamos a mover? Oye, ¿va a haber recorte? Oye, ¿nos va a tocar a todos? Oye, ¿vamos a tener posibilidades de aprender nuevas cosas? Oye, y si no funciona, ¿qué va a suceder? O sea, todas estas inquietudes que seguramente les surgen en su cabecita a los empleados, más el famoso radiopasillo, bueno, habrá que preparar una estrategia muy completa de comunicación, también lo vamos a revisar, en donde seamos capaces de compartir toda la información para buscar que no queden dudas. Inquietudes va a haber, esas no las podemos quitar, pero que no existan dudas respecto a prácticamente ningún aspecto del proceso de cambio. Que les permita tener un panorama bien claro de a dónde queremos llegar, ¿sí? Obviamente esto implica una explicación del por qué nos tenemos que mover. Oye, ¿por qué nos vamos a mover de acá? Sí, bueno, apretaditos, pero bien que cabemos. Ok, es que la empresa está previendo que para el 2023 quiere licitar en el ejército para hacerle sus zapatos. Y pues ahorita, así como estamos, no seríamos capaces
de cubrir con todos los requerimientos que vamos a necesitar en ese entonces, y por eso ya identificamos otro lugar, ya se está adecuando y nos vamos a mover en mayo de este año, o bueno, está muy pronto, en septiembre de este año. Ah, ok, ya entendí. Oh, perfecto. Entonces vamos a tener mucho más trabajo. O sea, tenemos que hablar, sí, de a dónde queremos llegar, pero por supuesto, tenemos que explicar el por qué nos movemos, ¿sí? El por qué esta necesidad de cambiar, de hacer las cosas diferentes. Y obviamente también va asociado todo esto a en cuánto tiempo, ¿no? Que reitero, el 2020 no nos preguntó, no nos preparó, no nos informaron, simple y sencillamente febrero se empezó a violentar la situación, empezamos a tener muchas noticias y marzo se empezaron a tomar decisiones muy drásticas. Todavía muchas empresas por ahí de mediados de marzo pues no sabían si paro o no paro mis operaciones, ya viene poca gente, mis empleados están muy inquietos, no saben si sí vienen o no a trabajar, si nos usamos cubrebocas, si no usamos, y había una desinformación tremenda y ahí no hubo posibilidades de planear en cuánto tiempo, hasta que vino la instrucción, ¡pum!, se cierra sí o sí, todo mundo pare operaciones porque esto se está poniendo bastante feo. Estos son cambios muy drásticos. Sin embargo, los procesos normales de cambio organizacional son mucho más planeados. Entonces, ya de alguna manera respondí las preguntas de mis empleados, ya hablé claramente de el qué, de los cómo, de los porqués más adelante y los cuándos. ¿Cuándo lo vamos a ir haciendo? Miren, vamos a ir haciendo etapas, no nos vamos a mover todos de un día para otro, nos vamos a llevar primero este departamento, luego nos vamos a llevar esta área, tampoco queremos suspender actividades y dejar sin producto a nuestros clientes, entonces lo vamos a ir haciendo de esta forma. Cuando cumplimos estos requisitos, cuando los consideramos y se los vamos dando a conocer a nuestros trabajadores, es relativamente más fácil que empecemos como empleados, que empecemos a entender y a procesar toda esta información. También tenemos que informarles cuáles van a ser los indicadores, los medidores o los KPIs, como se llaman en las organizaciones, con los que vamos a tener claro que ya llegamos, ¿sí? Pensando no en un cambio de instalaciones, sino en un cambio de procesos, en un cambio de cultura, etcétera. Entonces, oye, ¿y cómo vamos a saber que ya logramos, que ya somos mejores, que ya este cambio quedó perfectamente establecido? Ah, bueno, estos son los medidores que hoy en día tenemos y tienen que pasar de este punto a este punto, o incluso vamos a establecer nuevos indicadores que nos van a decir que ya estamos caminando, que ya nos estamos acercando o que no nos hemos movido, etcétera. Sin embargo, y a esto mucha gente le tiene miedo a esta palabra porque siempre lo hemos asociado a lo negativo. Las consecuencias. Consecuencias no solamente es algo negativo. Así se ha entendido como que consecuencias son negativas. Si no te apuras, te corro. Si no comes al niño, te vas a poner como tu papá, etcétera, etcétera. Permítanme. Ya, gracias. Es que viene la campaña de vacunación de mascotas, pero aquí con megáfono en mano. Ok. Ya, perdón, creo que ahora sí no entré el ruido. Bueno, estaba diciéndoles,
También tenemos que hablar de las consecuencias. A ver, ¿qué sucede si no logramos alcanzar este cambio? Sin embargo, consecuencias también quiere decir qué va a suceder si sí lo logramos. Entonces, la connotación negativa de consecuencia en este caso no aplica. La consecuencia negativa sería ¿qué le ocurre a la organización si no llegamos a este cambio? ¿Qué le va a ocurrir, lo dice adelante, a aquellos que no se sumen a este cambio, aquellos que no quieran cambiar, aquellos que estén totalmente reacios al cambio? Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta no colaboración? Pero también tendremos que decir cuál es la consecuencia de que sí lleguemos a este modelo nuevo de cambio, de que sí lleguemos al objetivo que estamos buscando, qué es lo que podemos esperar. La luz. Y obviamente la gente que estuvo participando, que apoyó, que incluso que aportó ideas, qué puede esperar una vez que el cambio esté realizado. Entonces, como verán, no es el solamente informar que a partir de mañana le vamos a hacer así o asado y a darle. Es toda una estrategia previa, por eso hablaba de preparar, de fortalecer, de generar un clima laboral que permita que la gente pueda expresar sus dudas, sus inquietudes, sus temores, pero además escuche también que va a ser un proceso de acompañamiento, que lo vamos a ir haciendo todos, que seguramente va a representar un reto, que nos podemos equivocar, sí, y que vamos a buscar la manera de equivocarnos lo menos grave posible y lo menos frecuente posible, que iremos ajustando cosas si es que en el camino nos damos cuenta que algo no estuvo perfectamente planeado o surgió una situación externa que nos hace cambiar algo. Pero bueno, una vez que me dan el panorama que vamos a seguir, los tiempos, los quiénes, los cómo, es mucho más fácil que la gente se sume al cambio, seguramente con alguna duda inicialmente, pero posteriormente con toda la fuerza, la energía, para que este cambio efectivamente se dé. A todo esto que les estoy hablando se le llama campaña de sensibilización, ¿sí? Esta campaña de sensibilización es precisamente ir generando información, pero además generando la confianza de que no nos vamos a aventar como el borras. Y esta es una expresión que seguramente ustedes no escuchan muy frecuente, ya no es de su época, es de la mía, pero de aventarse así sin saber. Esto no puede ser de esa manera. Entonces, esta campaña de sensibilización precisamente nos va preparando, nos va dando información, no con goterito, no de a poquito, pero sí nos va llevando dentro del proceso para que finalmente estemos bien preparados y bien dispuestos a subirnos a este cambio. ¿Cómo se hace esta campaña de sensibilización? Pues principalmente con reuniones informativas, ¿no? Por supuesto, con mesas de trabajo y con mesas de trabajo multidisciplinarias, para que no solamente sea ventas el que opine, o no solamente sea producción, o no solamente los administrativos de contabilidad, sino que todas las áreas trabajando en una misma mesa puedan de alguna manera poner sus inquietudes, sus peros, sus requerimientos, y entonces las otras áreas compartan y entiendan y se empiece a dar la famosa empatía. O sea, si yo como comprador digo que qué bueno que vamos a hacer este nuevo proceso, pero que vamos a necesitar una materia prima que hoy en día no ocupamos, que es importada y que es más cara, bueno, le pide al área de tesorería que por favor no se ponga cuadrada como suele ser y que entienda que ahora va a costar más la materia prima. Entonces que por favor no me vaya a salir con que, no, pero la tienes que comprar a lo que comprabas la anterior, porque eso no es posible. Entonces
Esto empieza a sensibilizar al área de tesorería respecto a que ahora va a tener que gastar más. Y seguramente el área de tesorería le va a tener que informar a la dirección, oye, vamos a gastar más en materia prima, te lo informo para que tampoco me reclames que cómo es posible que nos quedaron 10 pesos de utilidad. Pues vamos a tener que reajustar y replantear cómo le vamos a hacer para seguir teniendo utilidad, o posiblemente en las primeras etapas no vamos a tener utilidad, pero vamos a buscar estar en el punto de equilibrio. Cuando las áreas se empiezan exactamente a sentar en una misma mesa, a compartir sus inquietudes y a empezar a aportar ideas, es mucho más fácil que tengamos primero, insisto, la empatía de con las otras áreas, y luego que pudiéramos empezar a aportar algunas opciones o soluciones, ¿sí? Entonces, esto se da cuando hacemos mesas de trabajo. Una vez que ya todas las áreas explican o ponen sobre la mesa cuáles van a ser sus requerimientos, sus observaciones, sugerencias, propuestas respecto al programa de trabajo, se define el plan general. Este plan ya lo hicieron seguramente los directivos, ya lo hicieron ahí los gerentes, el director, tal vez el mismo consejo de administración, ya lo hizo, ya tiene un plan, ya sabe qué es lo que quiere hacer y cuáles son las etapas. Sin embargo, no lo va a poner en marcha hasta no haber hecho los 2 pasos anteriores. Sobre todo el segundo, las mesas de trabajo. Porque la gente de piso, la gente, llámense los supervisores, jefes, como los quieran llamar, tienen mucho más idea de los detalles de sus propios procesos. Y entonces, con esas sugerencias, con esas ideas, con ese conocimiento, lo van a sumar al plan que traía la alta dirección, y ahora sí se va a generar el plan definitivo, que ya incluye una serie de detalles que posiblemente los de arriba, como los llamamos a veces, no vieron, pero además provocando un efecto bien importante. Si a mí vienen hoy y me dicen que a partir de mañana vamos a empezar a trabajar de esta forma, bueno, seguramente si soy disciplinado, recibo la instrucción y lo empiezo a trabajar ahí. Sin embargo, como especialista que soy de mi área, me puedo dar cuenta que hay cosas que no van a funcionar, que no pueden hacerse de esa forma por una serie de detalles. Pero como así me dijeron que lo tengo que hacer, pues así lo hago. Sin embargo, desde ahorita ya sé que eso no va a dar resultados. Y entonces, obvio, entramos en un proceso de círculo vicioso. Por otro lado, si me plantean cuál es el plan que la empresa tiene y me permiten que desde mi conocimiento, desde mi expertise, opine y haga sugerencias, y yo me doy cuenta que en este plan que me proponen tiene sus áreas de oportunidad y las sugiero corregir de esta otra manera, y se incluyen en el plan, entonces logran algo que no tiene precio, que se llama compromiso. Cuando yo participé de un plan, cuando me escucharon, cuando tomaron en cuenta mis observaciones y sugerencias, ahora ese plan se vuelve mío también. ¿Por qué? Porque ahí van las sugerencias que yo di. Y entonces, como ese plan también es mío, lo voy a defender, lo voy a impulsar, porque es parte de lo que yo dije. Y entonces voy a tratar de convencer a todos aquellos que me rodean para que también se sumen a este mismo plan. Entonces vean cómo estas mesas de trabajo multidisciplinarias no solamente tienen el objetivo de lograr que se vean que haya empatía, que se genere empatía entre las áreas, que entre ellos se entiendan mutuamente,
pero lo más importante es que al haber aportación de ideas, de sugerencias, de ser incluidas en el plan general, se logra el compromiso de estos líderes de área para que efectivamente el proceso de cambio se logre y sea exitoso. Entonces, vean cómo, me decía alguien, es que eso es plan con maña, pues llámalo como quieras, pero así es como funciona normalmente. Y este plan general, ya con todos los detalles considerados de los especialistas de cada una de las áreas, ya puestos en un programa con fechas, con responsables, con entregables muy concretos, se inicia de manera formal, de manera oficial, con una ceremonia que cada vez más empresas están haciendo, que le llaman el kickoff o la patada inicial. En el fútbol americano todos los partidos inician con un kickoff, que es precisamente cuando ponen la pelota, la patean y arranca el partido. Entonces, es un símil. Los procesos formales de cambio organizacional o formalmente, simbólicamente, arrancan precisamente con un kickoff. Es una pequeña ceremonia en donde se dice, bueno, a lo mejor el famoso corte de listón equivaldría a un kickoff. El banderazo que les dan a la Fórmula 1 para que inicie la carrera sería un kickoff. Esa sería la ceremonia simbólica de órale, pues, arráncate a esto que vamos a hacer. Entonces, esto sería a muy grandes rasgos lo que implica un cambio, un proceso de cambio organizacional. Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Me queda claro que hay más sueño. Bueno, este proceso de cambio, como dijimos, que arranca con un kickoff, se sugiere que venga asociado, que se venga representado con una mascota, con un lema, con alguna figura, imagen que identifique el proceso, ¿sí? Porque esto nos va a permitir que toda la gente se me fue la palabra, se identifique, ahí estaba escrito, se identifique con este proceso. Oye, estamos haciendo algo diferente, estamos en un proceso de cambio organizacional porque queremos llegar a esto. Y nos pueden regalar una playera, se pueden colocar pósters, el lema se puede poner ahí en la entrada de la empresa, en los vestidores, donde está el reloj checador, no sé, donde sea necesario, precisamente para reforzar, para recordarnos en todo momento que estamos viviendo un cambio de organización que nos va a llevar a algo. Estos dos ejemplos son exactamente eso. Por ejemplo, una campaña de buen trato de los adultos hacia los niños y adolescentes. ¿Sí? Es una campaña, ¿se fijan? O sea, una campaña es un proceso de cambio. Vamos a hacer que los adultos cambien su forma de trato hacia los niños. El otro, ruta yo trabajo positivo, sin discriminación por VIH. Esto fue el logo que utilizó un hospital precisamente cuando se empezaron a dar los primeros casos de VIH, ya se imaginarán, hace bastantitos años, y entonces tenían el problema en ese hospital que pues los médicos no querían trabajar con ellos, ¿no? Tenían miedo por el desconocimiento que en ese momento existía. Y entonces, pues lo que hicieron, perdón, no fue un hospital, perdón, sí vi el ejemplo de un hospital, pero este es el de de unos autobuses, una ruta de autobuses que no querían levantar a gente enferma o los conductores tenían miedo de decir, oye, espérame, no, se suben y me contagian, casi me estornudan y me contagian.
Entonces se trabajó una campaña muy, muy, muy amplia de información, de qué era, de cómo se contagiaba, de qué podía pasar para no contagiarse y que entonces no representaba ningún peligro. Y fue una campaña primero hacia adentro, quiero decir, hacia los conductores, pero también hacia la gente de mantenimiento que tenía miedo, entre comillas, en ese entonces, pues de limpiar las unidades porque se subían gente con VIH. Entonces, oye, no, pues nos vamos a enfermar. Entonces, primero se hizo una campaña muy, muy, muy fuerte hacia el interior y después de esta etapa pasaron hacia los pasajeros, porque también empezó el tema de que, oye, pues cómo que voy a viajar y junto a mí puede venir un cuate con VIH, ¿qué onda? Ese logo no lo bajé. También generaron un logo de cara hacia los pasajeros para decirle, tranquilo, esta unidad está sanitizada, esta unidad no vas a tener ningún problema. En ese caso de VIH, me parece que fue por ahí de los 70s, entrando a los 80s esta campaña, caso, ejemplo que revisé. Entonces vean cómo de alguna manera se tienen que mandar mensajes claves muy claros acerca de lo que estamos buscando. Aquí les puse dos imágenes de dos campañas totalmente diferentes, pero eso es lo que hacen las organizaciones. Te pueden regalar un llavero, una gorra, ahorita a lo mejor una funda para tu celular, lo que sea. La cuestión es que esto nos esté recordando que estamos en un proceso de cambio y además, dice también la diapositiva, esto nos da sentido de identidad, de que pertenecemos a este cambio. Puede ser una mascota, puede ser una botarga, puede ser alguna cosa así y normalmente viene asociada a un lema. Normalmente se genera un lema que dice en unas pocas palabras lo que estamos buscando. Entonces, así es como inicia todo proceso de cambio organizacional. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. No, profe. No, hace más sueño que comentarios. Sí, profe, Javier, te escuchamos. Yo ahorita estoy intentando recordar, pero no se me viene a la mente, usted, no sé si nos podría dar algún ejemplo de alguna logo o campaña organizacional reciente. No sé si entraría como ahora que está de moda el uso del cubrebocas o eso, no sé, ¿algún ejemplo? Muy buena pregunta. Bueno, las campañas se han hecho hoy principalmente a través de redes sociales y ha habido muchas. Déjame, estoy aquí el procesador dándole vueltas para tratar de recordar una específica, porque porque te podría decir, sí hay, y hay muchísimas, pero muchísimas. Un lema, a ver, un lema, la sana distancia. O sea, eso es un lema que se generó, que se creó, provocado de todo esto, ¿no? E incluso se empezaba ahí a hacer un poquito de mofa con Susana. Todos cuidado con Susana. Con Susana. ¿Cuál Susana? Pues la Susana distancia. Ah, sí, cierto. Pero la sana distancia es una frase que se genera precisamente en este tema de COVID. Yo les invito a que traten de recordar si antes del 2020 hablábamos de la sana distancia y se ocupaba esa frase, sí, muy esporádicamente, pero con otras connotaciones diferentes, ¿no? Hay que mantener la distancia porque fíjate que es medio complejo o es medio enojón, etcétera. Pero esta frasecita de la sana distancia es un lema que de alguna manera se volvió como el identificativo de aguas, no abrazos, no besos, no saludes de mano, etcétera, etcétera.
estas acciones de te saludo con el codo, te saludo de puño, te saludo que si con el pie, que tantas burradas que se nos ocurrieron inventar para supuestamente no dejar de tener contacto, porque como cultura latina somos gente de contacto. O sea, los europeos, los sajones, no traen ese problema, porque ellos simple y sencillamente un hola es suficiente. Para ellos eso está normal. Hola, ¿cómo están todos? Punto. Ah, pero el latino y en especial el mexicano tiene que saludar de mano y además se avienta un abrazo, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Y cómo estás? Mi cuate, mi carnal, mi lo que sea. La cultura latina, cállate. La cultura latina precisamente tiende a esta cercanía física versus la cultura no latina. Entonces, como no podíamos dejar de darnos la mano, pues órale pues con el codo, con el puño, con el pie, con el quién sabe cuántas vaciladas se nos ocurrían. Y eso era precisamente una estrategia para darnos a entender, para forzarnos a que dejáramos de tener este contacto. Sin embargo, lo suplimos, lo cambiamos por algo que tenía un contacto, pero que podría ser menos riesgoso que el saludo que tradicionalmente hacíamos, ¿sí? Y entre hombres y mujeres, pues saludarnos de beso era muy común, ¿sí? Y de mano entre hombres, bueno, pues ni qué hablar. Yo trabajé en una empresa en donde la manera de saludarnos bien común era, aparte del apretón de manos, un abrazo. O sea, eso era lo común. Y si había 10 personas, a las 10 personas les dabas el apretón de brazos y su abracito. Entonces, son culturas que se van generando y que mexicanos somos de mucho contacto físico, de mucha cercanía física. Y hoy nos dicen que no nos podemos acercar, pues imagínate. Eso es lo que se me ocurre ahorita un poquito. El lema, no sé si haya un logo, ahorita honestamente no se me viene uno a la mente, igual alguien sí que nos ayude, pero esto sería como que para mí la frase representativa de todo este proceso de COVID es la sana distancia. Esa frase la tenemos ahora ya tatuada, la sana distancia, ¿no? No sé si con esto contesto un poco tu inquietud. Sí, profe, más que nada esa era mi duda, si estas campañas que sacan actualmente pueden ser tomadas como ejemplo de cambio organizacional. También ve que ahora nos inundan de campañas cada vez que va a haber una elección de diputados, presidentes municipales, presidentes. Ahí también se ven las campañas, ¿no? De cambio organizacional, porque entonces que el nuevo cambio, o ahora sí vamos a cambiar la ciudad, todo eso, ¿eso también entra como ejemplo de cambio organizacional? Mira, no forzosamente, no forzosamente. Son campañas, sí, publicitarias, sí, ya reforzadas por una ciencia relativamente nueva que es la mercadotecnia, el marketing, y con todo el conocimiento del marketing y con toda la pues costumbre, con toda la experiencia que ya se tiene en campañas publicitarias, nos empiezan a bombardear. ¿Por qué no es un cambio organizacional? Porque no están diciéndote en qué cambiaron. O sea, no podría ser, o yo no lo calificaría como un cambio organizacional, sin hablar de ningún partido en especial para no pisar ningún callo y porque no estoy ni a favor ni en contra de ninguno. Pero yo no he escuchado ningún partido que diga, por ejemplo, sé que suena demasiado drástico, pero que diga, querido ciudadano, ya entendimos que robarte no era la mejor manera y hoy te garantizamos que ninguno de nuestros candidatos va a llegar a robar. Y para ello implementamos estos medidores. Yo no lo he escuchado. Eso Ni lo sería... escucharemos, profe.
Tristemente La verdad, creo que la es verdad. cierto. Tristemente creo que es cierto. Eso sería un ejemplo de un cambio organizacional. El que nos digan, antes éramos así y hoy somos asado. Eso sí sería un cambio organizacional. Lo que hoy escuchamos simplemente son campañas promocionales, publicitarias, llámalas como quieras, que lo que buscan es pues obtener nuestro voto, ¿no? Con todo lo consabido que hemos vivido muchos años. Entonces, pero eso no sería un cambio organizacional, porque reitero, no te están diciendo que ellos cambiaron de qué modelo hacia qué modelo. Normalmente los cambios organizacionales son hacia adentro, hacia el interior de la organización. El resultado final lo tiene que percibir el cliente, lo tiene que percibir a través de mejores servicios, a través de mejores productos, etcétera. Sin embargo, muchas veces los clientes ni siquiera nos damos cuenta de estos procesos de cambio. No es necesario que el cliente se dé cuenta. Esto viene más hacia adentro y el ejemplo que nos pones sí es un cambio totalmente hacia afuera, pero es un cambio totalmente mercadotécnico, publicitario. Decían las abuelitas, Un lavado de coco. es un cambio de dientes para afuera, decían los antiguos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es cierto. Bueno, mi punto de vista muy personal, ¿no? No sé si alguien más tenga algún comentario. No, bueno, si ahorita que estamos viendo ahorita el cambio de la tecnología, que ya, pues por decir, las clases ya son virtuales y todo, a ver, ¿por qué no mejor ellos se encargan de hacer campañas por estos medios y dejan de gastar dinero en reuniones, en fiestecitas, en pancartitas, que si la plumita, y ese dinero mejor lo ocupan pues para el gobierno, o sea, para el Estado, más que nada para el pueblo, o sea, nosotros? Sí, ese sería un cambio, ¿no? Que podrían hacer partidos políticos. Profe, ya no se escucha. Bueno, ¿ya me escuché? Ya, Bueno, Ya. ok. A ver, decía yo, a ver, Katy, tienes toda la razón, tienes toda la razón. El tema, hay muchas cosas ahí atrás, pero por el tiempo que nos queda, podríamos estar teniendo campañas mediáticas a través de las redes. Sí, se ha visto que son altamente efectivas. Sí, podrían inventar cualquier cantidad de cosas para decirnos, para hacernos llegar sus mensajes, para tratarnos de convencer. Sí, sí, por supuesto que sí. Oye, el candidato, vamos a pensar en ellos como seres humanos tantito, porque creo que también son. Oye, ¿cómo se arriesga al andar en la calle, al andar tocando puertas, al andar visitando gente, al hacer eventos semimultitudinarios, a lo mejor con 15, 30, 50 personas? Oye, pobrecitos, se arriesgan a mucho. Que no se arriesguen. Sí, el tema es, ¿y entonces cómo justifican la cantidad exorbitante de recursos que les da el Estado a través de las legislaciones correspondientes? Y entonces, ¿cómo justifican tanta lana? Y entonces, ¿cómo le dan a su cuate de la empresa de publicidad un chorro de dinero para que haga el llaverito, la bolsita, la gorrita y cuánta cochinada que nos regalan cada proceso electoral, y que para eso sirve ese dinero, ¿no? Bueno, la mitad del dinero, porque la otra mitad se queda embarrada por otros lados. Ese es el verdadero tema, y que tampoco los ciudadanos, y tenemos que ser conscientes de ello, tampoco los ciudadanos hemos levantado la voz lo suficientemente alto para decir, ya basta, no hay medicamentos en los hospitales, pero gastamos
cientos de millones de pesos en estas tarugadas, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, no estoy dispuesto. Por favor, saquen la rasuradora o las tijeras de pollo, córtenles, déjenles el 25% de presupuesto para campañas a los partidos y el resto, señores, y lo queremos ver transparente, pásenlo por favor a los hospitales para que haya medicamentos. Pero no lo hacemos, o sea, no lo hacemos. Creemos que no tenemos esa posibilidad. Ay, pues lo digo yo, pero pues es que nunca podemos hacer nada. No, no es cierto, sí podemos hacer, solo que no tenemos esa convicción y esa decisión de exigirlo. Entonces, ese es parte de todo el problema. O sea, el problema es el modelo que estamos siguiendo. Si exigiéramos, si nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos que solamente les vamos a dar el 20% de lo que reciben para campañas, y olvídense, para campañas, ojalá pudieran investigar, ojalá les diera esa curiosidad de investigar cuánto dinero reciben anualmente los partidos políticos vigentes, o sea, y digo, hago entre comillas, los que sí alcanzan supuestamente los niveles de representatividad que la misma ley marca, ¿cuánto dinero les llega? Y la segunda pregunta es, oye, ¿y qué hacen con todo ese dinero? O sea, partidos que tienen 1 o 2 representantes en las diferentes, ya sea cámaras, diputados, senadores, o tienen un presidentito municipal por allí perdido, etcétera. ¿Cuánto dinero les cae? ¿Qué hacen con ese dinero de nosotros? Si viéramos esos números, les aseguro que nos indignaría tanto decir, oye, no puede ser que la escuela de mi hijo tiene todavía su patio de terracería. Con un poquito de ese dinero les podrían poner un patio decente para que los chamacos no lleguen todos los días con los zapatos destrozados, pero no lo hacemos. O no puede ser que la escuela fulanita tiene 2 años sin un maestro, entre todos los maestros se andan rolando darle clases a ese grupo, porque no hay maestros, porque no hay presupuesto. O sea, si de veras tomáramos ese nivel de conciencia y empezáramos a investigar este tipo de información, yo les garantizo que sería otro país, que exigiríamos diferente a los que les tenemos que exigir. Porque vamos y nos enojamos en el IMSS o en el ISSSTE, de cómo es posible que no tengas el medicamento y cómo es posible que tantas horas para esperarme, porque pues, un médico para quién sabe cuántos. Sí, tal vez tienes razón, pero ya sabes cuánto presupuesto les están dando y todo el otro dinero que se gasta, ustedes lo decían, en publicidad y en cosas banales, se destinara para estas cosas, no estaríamos en otro nivel, no lo podríamos destinar a educación, no lo podríamos destinar a salud, que esta pandemia nos dejó claro que están tremendamente mal valorados. Investiguen por pura curiosidad un día que no tengan que hacer, en lugar de ver sus redes sociales, investiguen cuánto gana un bombero, cuánto gana un policía, cuánto gana un agente de tránsito. Investíguenle, dense una idea. Y luego, a Katia no le pregunto porque ella seguramente tiene mucha información muy exacta. ¿Cuánto gana un juez? ¿Cuánto gana un magistrado? Un magistrado gana arriba de 300, no, más de 6,000 y cacho pesos. Ahora sumémosle lo que les van dando bajo del agua, que son cantidades fuertes de dinero. Entonces, y si eso lo vemos por fin de lado, y eso que todavía tienen su prestación de, bueno, así que de sindicalizados que tienen también su seguro social. Y si lo vemos del otro lado con los demás trabajadores que son honorarios, en este caso le llamamos honorarios tribunal, no tienes ni seguro médico y ganas bien poquito. Y cuando digo bien poquito es súper poquito. Entonces te quedas de, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Si también nosotros compañeros que también son sindicalizados y no ganan lo mismo que un juez o un magistrado,
ganan más y hacemos lo mismo. Entonces es como que hay un desbalance. Así es. Entonces, esa es la parte que como ciudadanos, siento yo, hemos fallado. Sí somos buenos para criticar, en el 90% de las ocasiones creo que ha razón. Sin embargo, no nos hemos puesto a analizar realmente cómo está la estructura burocrática. O sea, la gente realmente estará ganando lo que es correcto, lo que es adecuado. Y del otro lado, bueno, pues criticamos que el cochino inspector de la Secretaría X, pues lo que llega es a buscar cómo te saca una lana, ¿no? Cómo le regalas algo, etcétera, etcétera. Y volteas a ver cuánto es lo que gana y dices, bueno, no lo justifico, lo entiendo, pero es porque no nos ha importado realmente esa estructura financiera de la burocracia. Y por otro lado, pues nos siguen regalando llaveritos, gorritas, bolsitas y porquería y media que no nos sirven de mucho. Y que eso además, si supiéramos lo que costó oficialmente, dirías, órale, pues es una gorra de marca, porque para lo que dicen ellos que costó, pues la voy a cuidar, ¿no? Porque costó más que una de las finas ahí en Angelópolis. Pero bueno, esa es la parte que nos ha faltado como ciudadanos, esa conciencia de revisar exactamente en dónde se va nuestro dinero. Mientras no lleguemos a ese nivel, vamos a seguir igual, sea el color que sea el que nos gobierne. Mientras no seamos nosotros los que tomemos esa parte de responsabilidad. Pero bueno, ya parece que estamos dando clase de ley, de ética o algo así. Y esto es de procesos de cambio organizacional. Nos escuchamos de aquí a 8 días, es la última clase y después examen. Pórtense bonito, buen fin de semana, no bajen los brazos, síganse cuidando, que acuérdense que los que nos hicieron favor de irse a las playas, quién sabe cuánta cochinada trajeron. Entonces, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Buen fin, profe. Igualmente, gracias. Bye.